quiero que abra su Biblia en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Del 20 al 23. Colosenses 2, 20 al 23. Lo leemos, dice así la palabra del Señor. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Amén? Hoy día vamos a tener un sermón titulado Contra la tentación del ascetismo. Llevamos 2 sermones anteriores en los que hemos hablado contra ciertas tentaciones. Hoy día vamos a hablar acerca de otra tentación en la cual muchos cristianos pueden caer. Bueno, en nuestros 2 sermones anteriores, como ya les dije, hemos examinado las advertencias del apóstol Pablo contra 2 grandes amenazas de la fe cristiana, 2 amenazas del evangelio. Primero vimos el peligro del legalismo. Un cristiano legalista es un oxímoron, porque el evangelio no es legalista, ¿ya? ¿Qué es el legalismo? Esa tendencia humana a añadir reglas y requisitos a la vida cristiana, como si la salvación dependiera de nuestras propias obras. Eso es el legalismo. Y después analizamos la semana pasada los peligros del misticismo, esa idea de que necesitamos experiencias, ¿verdad?, místicas, sobrenaturales o revelaciones especiales para tener una relación más profunda con Dios. Otro peligro dentro de la fe cristiana. Ahora el apóstol Pablo nos habla de un tercer peligro, el ascetismo, ¿ya? ¿Qué es el ascetismo? Es la creencia de que la santidad se alcanza por medio de la autonegación extrema y una disciplina rigurosa del cuerpo. Aquí Pablo está denunciando esta práctica. ¿Sabe por qué? Porque aunque aparenta sabiduría, aunque aparenta espiritualidad y aunque aparenta mucho conocimiento, mucha pomposidad y espiritualidad, en realidad no tiene ningún valor para vencer el pecado. Wow, pastor, ¿pero qué me está diciendo? Yo crecí escuchando que había que maltratar el cuerpo. Bien, veamos lo que dice la palabra. Este es un engaño sutil, ¿sabe por qué? Es muy sutil entre lo que es negarse o mortificar el pecado y caer en el ascetismo. La Biblia nos llama, hermanos amados, a vivir en obediencia, es cierto, ¿verdad? A ser disciplinados y a negarnos a nosotros mismos por amor a Cristo. Eso es parte de la vida cristiana, eso es parte de un caminar cristiano. Sin embargo, el ascetismo nos lleva a extremos, como convirtiendo la negación personal en un fin en sí mismo, ¿verdad? En un fin, estoy compitiendo conmigo mismo, cuántos días ayuno más, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo o qué tipo de comidas como o no como? Entonces, algunos, por ejemplo, aman el sufrimiento, ¿verdad? Les gusta sufrir, ¿verdad? Y buscan el sufrimiento inclusive. Y hay otros que se privan, ¿verdad? O hacen que la privación, o creen que las privaciones y el sufrimiento nos hacen más aceptables delante de Dios. ¿Ha escuchado usted personas que siempre se acercan a Dios de una manera muy autoflagelante? Se acercan a Dios de una manera muy víctima, ¿verdad? Desde un victimismo, ¿verdad? Pensando que el sufrimiento va a hacer que Dios se tenga más aceptación delante de Dios, ¿verdad? Hermanos, ojo con eso. Imaginemos, por ejemplo, a un niño que en lugar de disfrutar de la relación que tiene con sus padres, decide que debe ganarse el amor de sus padres a través del sufrimiento, ¿ya? Inclusive hay ciertos diagnósticos extraños que pasan, ¿verdad? Por ejemplo, ese niño se niega a comer la comida que el padre le da, duerme en el suelo en lugar de su cama y se lastima intencionalmente como un acto de sacrificio. Cuando su padre le pregunta ¿por qué estás haciendo esto?, el niño le responde: quiero que me ames más, quiero que me ames más, ¿verdad? Cualquiera de nosotros vería lo absurdo que es esto. Es absurdo, ¿verdad? Un padre amoroso no ama a su hijo por cuanto se sacrifica, por cuanto sufre, sino porque es su hijo. Por eso
eso lo ama. De la misma manera, el Señor, hermano, nos ha hecho sus hijos en Cristo, nos ha adoptado en Cristo y nos ha dado todo lo que necesitamos en Cristo. Y cuando tratamos de ganar su favor por medio de reglas estrictas o privaciones autoimpuestas o buscando el sufrimiento, lo que estamos haciendo es actuar como aquel niño que no entiende el amor de su padre. A través de este pasaje vamos a ver cómo el ascetismo no solamente es algo inútil, que no sirve para nada, sino que en realidad nos puede terminar alejando de Cristo, de la suficiencia de Cristo, y alejándonos de acercarnos más a Él. Leamos lo que dice el versículo 20. Mire, el apóstol Pablo, vamos a hablar del primer punto, la posición espiritual del creyente. Aquí el apóstol Pablo marca cuál es la posición del cristiano. Y aquí comienza argumentando contra el ascetismo, primeramente recordándonos quiénes somos en Cristo. Hace una pregunta retórica, dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Voy a explicar este versículo. Aquí el apóstol Pablo está pidiendo o buscando que los colosenses reflexionen sobre su identidad en Cristo. Primeramente, el punto de partida no es quién soy, dependiendo, mejor dicho, voy a cambiar el argumento. Nosotros no somos o no valemos por cuánto tenemos, como cantábamos en la canción, el himno, ¿verdad? Por cuánto conocimiento tenemos o por cuánto nos sacrificamos ascéticamente. El punto de partida del apóstol Pablo es quiénes somos en Cristo. Si hemos muerto en Cristo, ¿verdad? Pablo nos dice que cuando nos unimos a Cristo por la fe, hemos participado de su muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Eso es parte de la teología del apóstol Pablo. Colosenses 2:12, Romanos 6, 4 al 6, 1 Corintios, en todas sus cartas el apóstol Pablo habla de esa identificación que el creyente tiene con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, inclusive en su ascensión. Con Cristo estoy sentado en lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Esto significa, si estamos en Cristo, significa que ya no estamos bajo el dominio de reglas humanas que intenten imponer una falsa espiritualidad. Si estoy en Cristo, ¿de qué me sirve caminar hasta la Virgen de los Vázquez? ¿Verdad? ¿De qué me sirve subir de rodillas al Cerro San Cristóbal si estoy en Cristo? ¿Tiene algún valor eso para la espiritualidad? Hasta la Virgen, ¿no? Cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, Él llevó consigo nuestros pecados y la carga de la ley que nos condenaba. En Colosenses 2:14, que lo vimos hace un par de semanas, el apóstol Pablo explicó que el acta, los decretos que nos eran contraria, fue clavada en la cruz. Todo lo que eso nos acusaba, la condenación que estaba sobre nosotros, fue clavada en la cruz del Calvario. Es decir, Cristo pagó por completo nuestra deuda. De modo que, y con ello, hermano, nos liberó de la esclavitud, no solamente del pecado, sino de los sistemas religiosos. Porque el hombre busca espiritualidad y piensa que haciendo tales cosas puede ser más espiritual. ¿O usted cree que esa cantidad de gente que va hasta los Vázquez, caminando kilómetros, y algunos de rodillas, ¿verdad? Piensa que lo hace ¿por qué? Porque piensa que de esa manera puede agradar a Dios religiosamente. Pero el Señor nos liberó del pecado y nos liberó de esos sistemas religiosos que tratan de ganarse el favor de Dios con obras. En Romanos capítulo 7, versículo 4, el apóstol Pablo usa una analogía del matrimonio para explicar esto. Él dice que así como una viuda queda libre de la ley del matrimonio, ¿verdad? Cuando su esposo muere, nosotros hemos quedado libres de la esclavitud, de las reglas humanas, porque hemos muerto en Cristo. Él dice que nosotros ya no estamos bajo esa carga, ¿verdad?, religiosa. Además, hermanos, el apóstol Pablo dice que hemos muerto ¿a qué? El pasaje dice a los rudimentos del mundo. Esta palabra es extraña. ¿Qué rudimentos? Bueno, en el griego puede referirse a esos principios básicos de algo, como las reglas elementales de una religión basada en normas humanas. ¿Cuáles son los rudimentos de este mundo? ¿Cuáles son los rudimentos de las religiones de este mundo? Gánate el favor de Dios haciendo tal cosa. Esos son los rudimentos de todas las religiones, menos las del cristianismo bíblico. Todas las religiones te dicen, tú para llegar al nirvana tienes que hacer tal cosa, ¿verdad? Portarte bien, hacer tal cosa, dice el budismo, ¿verdad? Tú para lograr
para lograr el favor de Dios tienes que hacer tal cosa. Para que a ti te vaya bien y Dios te bendiga, tú tienes que hacer tal cosa, ganándote el favor. Esos son los rudimentos, el fundamento de la religión de este mundo. Cualquier religión, sea inclusive dentro del mundo cristiano, ¿verdad? El catolicismo romano cree en una fe, en una salvación por fe, pero también por obras, ¿verdad? Y así también podemos nombrar un montón de movimientos y sectas. Hermanos, los rudimentos de este mundo está basada en normas humanas. Gánate el favor de Dios haciendo esto. En este caso, Pablo señala que las reglas ascéticas pertenecen al sistema de este mundo, ¿verdad? E intentan alcanzar una especie de santidad por medio del esfuerzo humano. ¿No es eso lo que hacen los monjes budistas? Hay algunos que hacen pacto de silencio, no abren su boca. Piensan que haciendo eso pueden alcanzar mayor espiritualidad. Hermanos, en lugar de depender de la gracia de Dios, el hombre continuamente busca hacer algo para alcanzar a Dios. Pero Jesús mismo oró y dijo, en Juan capítulo 17, versículo 16, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces el argumento de Pablo es, ¿por qué si estáis en Cristo, siguen bajo los movimientos de este mundo, tratando de ganarse el favor de Dios con sus obras? Interesante. Aunque vivimos en este mundo, hermanos, nuestra ciudadanía, como lo leíamos también en Hebreos, y nuestra manera de vivir debe ser gobernada por Cristo y no por reglas externas que intentan reemplazar su suficiencia. Aquí Pablo plantea una pregunta clave: si habéis muerto en Cristo o con Cristo, ¿por qué seguís sometiéndose a estos preceptos? En otras palabras, si Cristo te ha liberado, ¿por qué te vuelves a esclavizar, verdad, a reglas humanas? Si Cristo te ha hecho libre, ¿por qué te vuelves a esclavizar? Es como si un esclavo que fue comprado por un rey bondadoso y llevado a vivir dentro del palacio con plena libertad, pero siguiera insistiendo en seguir obedeciendo las órdenes de su antiguo amo, que era un despiadado, ¿verdad? Esto es lo que hacemos nosotros cuando adoptamos prácticas ascéticas pensando que nos harán más santos o más aceptables delante de Dios. Veamos ahora el siguiente punto: la inutilidad de los reglamentos ascéticos. Leamos el versículo 21 y 22, por favor. Dice el versículo 21 y 22, tales como, dice, no van... Leamos desde la pregunta del versículo 20, dice, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Aquí Pablo menciona 3 prohibiciones que ilustran la naturaleza de los reglamentos ascéticos. Dice, no manejes, no gustes, no toques. Estas reglas reflejan una mentalidad legalista que reduce la santidad a evitar ciertas cosas, como si la vida cristiana se tratara solo de restricciones. De hecho, por estos movimientos ascéticos y legalistas, mucha gente dice, no, yo no voy a llegar a Cristo, ¿verdad? O sea, yo no voy a la iglesia porque son puras prohibiciones. Como si mucha gente usa el púlpito solo para decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero no se usa el púlpito para decir, mira a Cristo, ve su gracia, ve el Evangelio, confía en Él. Entonces, por esta causa, hermanos amados, vemos mucho fundamentalismo en este mundo, ¿verdad? Muchas iglesias fundamentalistas, cerradas, prohibiendo que la gente haga cualquier cosa. Hermanos amados, en Brasil todavía hay iglesias que prohíben a la gente ir a iglesias cristianas, ¿verdad? Que prohíben a la gente ir a la playa porque es del diablo, ¿verdad? Mucho tiempo el televisor fue denominado el cajón del diablo. Era pecado tener un televisor en la casa, hermanos amados. Amada iglesia, estas reglas lo único que hacen es reducir la verdadera santidad a cuestiones externas y baladíes. Sin embargo, Pablo deja claro que estos preceptos, dice, son mandamientos y doctrinas de hombre, no vienen de Dios, vienen de los hombres. Es como si yo tuviera la prerrogativa de empezar a dictar órdenes, ¿verdad? Como no vayas a la casa de tus padres, o que tuvieras líder encima tuyo que te dijera qué comer, qué hacer, hasta cuándo qué estudiar, con quién casarte, con quién no. Hermanos amados, esas son doctrinas de hombre, dice la palabra de Dios, no de Dios. El ascetismo se basa en una visión equivocada de la santidad. En lugar de depender del poder transformador de Cristo, pone énfasis en evitar ciertos alimentos. No comas esto,
no comas esto, porque si comes eso vas a ser menos espiritual. O lo contrario, come tal cosa, ¿verdad? Porque comiendo tal cosa vas a ser más espiritual, ¿verdad? Comer ciertos alimentos o evitar ciertos placeres o ciertas actividades. Hermanos amados, yo crecí en una familia donde el padre de familia creía que salir de vacaciones era pecado, ¿verdad? Era como ser ocioso salir de vacaciones, cuando en realidad, hermanos amados, el cuerpo mismo, el Señor nos dice que nos ha dado tiempo para todo, para todo. Se da cuenta cómo se introduce el ascetismo de una manera tan sutil que terminas negando cosas que Dios mismo te ha dado, ¿verdad? Amada iglesia, el problema es que Dios no nos ha llamado a vivir bajo un sistema de reglas humanas, sino conforme a la libertad del Evangelio. A libertad fuimos llamados, dice la palabra, ¿verdad? Debemos vivir, por lo tanto, conforme a la libertad del Evangelio. Jesús mismo condenó este tipo de legalismo ante los fariseos cuando les dijo: ustedes en vano me honran, en Mateo 15, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres, ¿verdad? Enseñando como doctrinas verdaderas mandamientos de hombres. Pablo, hermanos, está dejando en claro aquí en este pasaje que estas reglas usadas o estas reglas están destinadas a perecer con el uso. Es decir, no tienen valor eterno. No tienen valor eterno. ¿Tú crees que el Señor te va a dar una corona más grande en el cielo porque dejaste de comer ciertos alimentos? No tienen valor espiritual, no tienen valor eterno. Pueden parecer útiles al corto plazo, pero no pueden producir verdadera santidad, verdadera santificación. Uno de los mayores problemas de este movimiento ascético es que se enfoca en lo externo, pero no cambia lo interno. Se enfoca solamente en hacer cosas o dejar de hacer cosas externas, pero no transforma el corazón. Por lo tanto, hermanos amados, seguimos siendo los mismos pecadores de siempre, aunque comamos o dejemos de comer ciertas cosas. Jesús enseñó este principio de manera clara en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando dijo: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que contamina. Los fariseos, hermanos, estaban supervisando qué comían y qué no comían los judíos, ¿verdad? Que el Señor Jesús le da un tremendo tapabocas y dice: ustedes piensan que se contaminan al comer tales cosas o no comer tales cosas, pero la verdadera contaminación es la que sale de un corazón caído. El problema del pecado, hermano, el problema es el pecado, y el pecado no está en los objetos o actividades externas. No escuches esa música porque esa música es del diablo. No veas la tele porque la tele es del diablo, ¿verdad? No hagas tales cosas porque eso es del diablo. No hagas, hermanos amados, esas cosas externas no son el problema, sino el corazón del hombre. Ese es el problema. Las reglas ascéticas pueden dar la impresión de pureza externa, pero son incapaces de limpiar el alma. Una mujer se puede jactar de tener el pelo hasta los tobillos del pie y ser la más grande chismosa del barrio, ¿verdad? Puede pasar, porque lo externo no realmente evidencia lo que hay en el interior. Solo la obra de Cristo en nosotros puede transformar el corazón. Ve lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, escuche bien, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, ¿quiénes niegan a los ministros casarse? ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica Romana al impedir que los sacerdotes se casen? No está claramente la palabra explícitamente diciendo que eso es un error garrafal. Este pasaje es un claro ejemplo, hermano, de cómo estas enseñanzas ascéticas proponen restricciones que no son dadas, ¿verdad?, por Dios. Dios jamás prohibió que un ministro no se casara, que un pastor no se casara, que un sacerdote no se casara, que un pastor de la iglesia no se casara. ¿Por qué lo hacen? ¿Verdad? Hermanos, la prohibición del matrimonio, la prohibición de ciertos alimentos, todo es un intento para parecer más espirituales, pero producto de esa misma prohibición han salido pecados más terribles aún. Apariencia, legalismo,
misticismo, ascetismo. Todo eso es tratar de aparentar una espiritualidad que no es real en el corazón. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí deja claro que tales reglas no son de Dios, que están basadas en enseñanzas engañosas. Charles Spurgeon dijo alguna vez: nada es más dulce que descansar en la obra terminada de Cristo, y cualquier intento de añadir algo a su obra es un insulto para él. Veamos ahora el versículo 23, el engaño del ascetismo, como punto tercero. Dice el versículo 23: tales cosas, hablando de estas prácticas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo pienso, no sé si ustedes han visto alguna vez en las noticias, en Semana Santa, que estamos cerca, ¿verdad?, a esa celebración cultural, ¿verdad?, cristiana. En Filipinas hay un grupo ascético donde ellos se crucifican, ¿verdad?, para ganarse el favor de Dios. Piense usted, hermano, amado de ellos. Es una locura. El ascetismo, hermanos, tiene una apariencia de austeridad, disciplina, espiritualidad, pero puede parecer una forma de piedad genuina. Pero Pablo nos alerta sobre su vacío real. Es hueco, es vacío, es un címbalo que retiñe, que suena, pero que no tiene ni, como alguien dijo, pocas piedras, ¿verdad? Un tarro con pocas piedras suena mucho, pero un tarro llenito no suena, usted lo mueve. Así esta gente. Suena mucho lo que ellos hacen, pero en realidad no tienen nada en su interior. Hermanos amados, aunque ese enfoque pueda aparentemente ser sabio o piadoso a los ojos humanos, en última instancia no tiene poder para transformar el corazón ni cambiar la vida pecaminosa del hombre. Solo Dios puede transformar el corazón del hombre. Es una transformación ontológica en el alma del hombre, del ser del hombre. Es el poder de Dios el que transforma al hombre, y no el caminar por kilómetros y kilómetros hasta una virgen. Colosenses capítulo 2, versículo 23, Pablo dice que el ascetismo es algo que tiene, ¿verdad?, a la verdad cierta apariencia de sabiduría en cuanto a su autoimposición religiosa, pero carece de poder real para enfrentar el pecado. Estas prácticas pueden dar la impresión de prácticas humildes, porque alguien que ve a alguien de rodillas sonriendo, ¿verdad?, una virgen, no, qué humilde ese hombre, ¿verdad?, que cómo se autoflagela para poder llegar a Dios, ¿verdad?, que parece muy consagrado ese hombre, pero no tiene el poder para transformar lo profundo del corazón del hombre. Es la palabra y el poder de Dios actuando por medio de la palabra la que transforma el corazón del hombre. Las reglas externas, como la abstención de placeres, no, que yo para acercarme a Dios no quiero tener relaciones sexuales con mi esposa, por ejemplo, o viceversa. Es un error garrafal, hermanos amados. Dios jamás dijo que tal cosa se debiese hacer para llegar. De hecho, ordena en las Escrituras que ni el esposo se niegue a su esposa, ni la esposa se niegue a su esposo, porque la relación sexual, hermanos amados, es parte de lo que Dios creó. Negarse a esas cosas, ¿verdad?, para tratar de llegar a Dios de una mejor manera, es simplemente un fanatismo religioso que totalmente fuera del enfoque del Evangelio. Amada iglesia, el ascetismo, aunque en ocasiones se presenta como un camino hacia una vida más santa y más cerca de Dios, en realidad no aborda el verdadero problema, el cual es el pecado. Hermanos, lo que es necesario para la transformación del creyente es la obra interna del Espíritu Santo, y el cual produce una verdadera transformación desde dentro hacia afuera, porque es lo que adentro es lo que contamina, ¿verdad? Por lo tanto, lo de adentro es lo que tiene que ser cambiado, y no simplemente es una reestructuración de conductas. Podemos ilustrar esto con la historia de una persona que intenta dejar de cometer un pecado en específico. A lo mejor, si le sirve a usted, maravilloso, pero lo hace simplemente a través de reglas estrictas o de evitar situaciones externas que lo incitan al pecado. Y aunque es cierto que establecer ciertos límites puede ser útil, ¿verdad? Es útil dejar, por ejemplo, si alguien tiene problemas, por ejemplo, con el celular, ¿verdad?, que está todo el día pegado a las redes sociales, dejar de lado el celular es útil para luchar contra esa ociosidad, ¿verdad?, procrastinar, ¿verdad?, dejar el tiempo pasar y no aprovechar el tiempo de manera ociosa. Alguien puede dejar el celular y es útil. Y esta persona, pero al hacer esto, esta persona no está resolviendo el problema a nivel del corazón.
Porque uno siempre se pregunta, siempre se debe preguntar por qué hago lo que hago. Y se va a dar cuenta que detrás de eso hay un ídolo en el corazón, un pecado con el que debe tratar. Dejar el celular de lado no va a resolver el problema del pecado. A lo mejor lo vas a restringir, pero no vas a resolver el problema. El Evangelio tiene que tratar el problema. La verdadera transformación solo puede ocurrir cuando el creyente se somete a la obra del Espíritu Santo, el cual renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos. Hermanos amados, para concluir con esta sección del pasaje, aquí Pablo, hermanos, está concluyendo su enseñanza en Colosenses capítulo 2. Estamos terminando este capítulo. Y está advirtiendo a la iglesia. Si pudiésemos decir cuál es el enfoque del capítulo 2 de Colosenses, advertencia, peligro, ¿verdad? Advertencia. Está advirtiendo sobre los peligros de las falsas doctrinas y defendiendo, ¿qué cosa? La preeminencia absoluta de Cristo, porque estas falsas enseñanzas no atentan solamente hacia la práctica cultica, hacia la liturgia, no atentan contra ciertas conductas, no, está atentando en última instancia contra la suficiencia de Cristo, y ese es el gran y mayor problema. Pablo escribió el libro de Colosenses para poner sobre la palestra que Cristo es preeminente y suficiente para todos los cristianos. A lo largo del capítulo hemos visto cómo el legalismo, el misticismo, el ascetismo amenazaban la fe de los creyentes, desviándolos de Cristo y llevándolos a depender de obras humanas sin valor eterno. Pero la respuesta de Pablo no es simplemente una crítica, no los critica simplemente, porque alguien podría tratar con un neojudaizante, ¿verdad?, estos raíces hebreas, y decirle, ay, que eres tonto por no comer cerdo, por ejemplo. Pero Pablo no se limitó a hacer una crítica externa simplemente, sino que hizo una afirmación contraria. ¿Cuál? Una afirmación gloriosa de la suficiencia de Cristo. Eso no te da ni te quita, no te añade ni te quita, porque en Cristo estamos completos y suficientes, ¿verdad? Hermanos amados, la respuesta al legalismo, fíjense bien, la respuesta al legalismo es la realidad espiritual que ya tenemos en Cristo, el cual ha cumplido la ley perfectamente con nosotros. Chao legalismo. La respuesta al misticismo es nuestra unión con Cristo, el cual es la cabeza, el cual nos guía y nos nutre espiritualmente. No necesitamos otras super experiencias. Chao el misticismo. La respuesta al ascetismo que vimos hoy día es nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. No necesitamos castigar nuestros cuerpos para alcanzar la santidad, porque ya hemos muerto y resucitado con Cristo a una vida nueva. Estamos completos en el Señor. Martín Lutero dijo, el verdadero cristianismo, ¿verdad?, no consiste en el cumplimiento de reglas externas, sino en una relación viva y activa con Cristo. Eso es ser cristiano, hermano. ¿Cómo aplicamos todo esto en nuestra vida diaria? Por medio de la comunión con Cristo, por cierto, sabiendo quiénes somos en Cristo, agradeciéndole a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos mantenemos firmes en la verdad a través de la adoración, a través de la palabra, de la oración, que son prácticas espirituales, no son prácticas ascéticas. Dios mismo instauró esas prácticas. Dependemos del Espíritu Santo, quien mora en nosotros y nos da el poder para vivir en santidad, ¿verdad?, en comunión, ¿verdad?, y no vivimos nuestra fe de manera aislada, como esos ascéticos que se iban al monte, ¿verdad?, y se perdían de la sociedad para ser más espirituales. No, vivimos nuestra fe en el contexto de la comunidad cristiana. Hoy día vamos a tener una ceremonia bonita en donde vamos a recibir a dos de nuestros hermanos como miembros activos de la iglesia que es la comunión. ¿Por qué? Porque entendemos la importancia de vivir la comunión cristiana, la comunidad cristiana. Es ahí donde el Señor trabaja con nosotros, no de manera aislada. Pablo nos desafía a hacernos las siguientes preguntas retóricas. ¿Es Cristo verdaderamente preeminente en nuestra vida? Esa es la pregunta que nos hemos hecho a lo largo de toda esta serie. ¿O estamos buscando santidad en reglas humanas y esfuerzos vacíos? ¿Estamos dependiendo del poder de Cristo? ¿O seguimos o estamos atrás de algún sustituto o sucedáneo religioso inventado por el hombre? Hermanos, siempre la única respuesta correcta es Cristo. Él es suficiente, Él es nuestro todo y en Él estamos completos. Pidámosle al Señor que nuestras vidas se reflejen esta verdad cada día, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, visibles
e invisibles. Pongámonos de pie, sol y de oro, oremos al Señor.